A lo largo de la historia, las historias de personas que realizaron hazañas asombrosas han cautivado a la humanidad. Las historias de místicos, magos y hacedores de milagros están entretejidas en el tejido de muchas culturas. Desde los magos del faraón en el antiguo Egipto hasta los alquimistas medievales, la idea de ejercer un poder sobrenatural siempre ha fascinado a la gente. Pero entre estas historias, una figura se destaca: Jesús de Nazaret. Conocido por realizar milagros extraordinarios que desafían toda explicación, algunos se han preguntado, ¿fue Jesús una figura divina o fue, como afirman algunos críticos, un mago que dominaba un antiguo oficio? La pregunta suscita debate hasta el día de hoy y ofrece destellos tanto del escepticismo como de la fe. Viajemos a este misterio, desentrañando la historia, las escrituras y la percepción humana para explorar si los milagros de Jesús fueron trucos mágicos o evidencia de algo mucho mayor. El mundo antiguo era un reino de misterio, donde lo invisible a menudo parecía entrelazarse con lo tangible. Era una época en la que los milagros no eran del todo ajenos a la experiencia humana. El aire mismo de la época llevaba susurros de individuos que ejercían poderes más allá de la comprensión, dejando a los espectadores asombrados o atemorizados. Entre el vasto tapiz de la historia humana, la era de Jesús fue una en la que la creencia en lo milagroso fue a la vez una fuente de esperanza y una chispa de escepticismo. En el antiguo cercano Oriente, los milagros a menudo formaban la columna vertebral de las narrativas sobre la intervención divina. Las culturas que rodeaban la tierra de Israel hablaban de dioses interactuando con la humanidad, otorgando favor a los devotos o castigando a los malvados. Sin embargo, la Biblia misma pinta un cuadro distinto, el de un Dios soberano que usa milagros no para entretener, sino para revelar su poder y propósito. Mucho antes de que Jesús caminara sobre la tierra, había historias de maravillas realizadas por individuos que parecían controlar fuerzas extraordinarias. En la corte de Faraón, los magos egipcios replicaron algunas de las señales que Moisés realizó bajo las órdenes de Dios, Éxodo 7, 11-12. Se describía que estos actos, convertir bastones en serpientes, convocar ranas y transformar el agua en sangre, se lograban mediante artes secretas. La pregunta persistía: ¿eran estas demostraciones de poder genuino o ilusiones ingeniosas destinadas a engañar? Incluso dentro de Israel, profetas como Elías y Eliseo realizaron milagros por mano de Dios, resucitando a los muertos y multiplicando los alimentos en tiempos de hambruna. Estos actos nunca fueron atribuidos a su propia capacidad, sino que fueron vistos como signos divinos que afirmaban su mensaje y misión. Sin embargo, fuera de la comunidad del pacto, muchos de los llamados curanderos y hechiceros afirmaban ejercer poderes similares, lo que a menudo desviaba a la gente. Para la gente de la época de Jesús, los milagros eran un arma de doble filo. Por un lado, inspiraron asombro y reverencia, por el otro, plantearon interrogantes. ¿Quién fue la fuente de tal poder? ¿Fue divino o demoníaco? Los líderes religiosos, inmersos en la ley y los profetas, se apresuraban a escudriñar a cualquiera que afirmara realizar señales y prodigios. La propia Torá advirtió contra los falsos profetas que podrían usar señales para alejar al pueblo del único Dios verdadero, Deuteronomio 13, 1-3. Esta tensión creó una atmósfera única en la que cada acto milagroso era recibido tanto con curiosidad como con escepticismo. La gente anhelaba esperanza y liberación, pero temía ser engañada. Es dentro de este contexto que Jesús comenzó su ministerio, realizando milagros que no solo asombrarían sino que también desafiarían los corazones de quienes los presenciaran. Los milagros de Jesús contrastaron marcadamente con los de otros en su tiempo. No fueron actos de poder aleatorios sino intervenciones deliberadas y decididas.
Cada milagro tenía capas de significado y abordaba necesidades físicas, emocionales y espirituales simultáneamente. A diferencia de los magos y hechiceros, Jesús no actuó por fama o riqueza. Sus milagros no estuvieron velados en secreto, ni empleó rituales elaborados para invocar poder. En cambio, a menudo estaban marcados por la sencillez, una palabra pronunciada, un toque o incluso simplemente su presencia. Considere la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2, 1, 11. Este no fue un espectáculo público dramático. Jesús realizó este milagro en silencio, a pedido de su madre, para evitar la vergüenza de los anfitriones. Sin embargo, el acto reveló su autoridad sobre la creación misma, convirtiendo el agua corriente en el mejor vino, una señal sutil pero profunda de su identidad. La alimentación de los 5.000, Mateo 14, 13-21, distinguió aún más a Jesús. En un lugar desolado, rodeado de miles de seguidores hambrientos, tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo y alimentó a toda la multitud con abundantes sobras. Este milagro, presenciado por multitudes, desafió cualquier explicación basada en el engaño humano. Fue un acto de provisión que hizo eco del maná que Dios proporcionó a Israel en el desierto, vinculando a Jesús con el sustentador divino de la vida. Lo que hizo que los milagros de Jesús fueran aún más extraordinarios fue su enfoque en aliviar el sufrimiento humano. Mientras que otros podrían usar actos milagrosos para mostrar poder o autoridad personal, los milagros de Jesús fueron actos de compasión. Se abrieron los ojos de los ciegos, los cojos caminaron, los leprosos fueron limpiados y los muertos volvieron a la vida. Cada milagro fue una respuesta a una profunda necesidad humana, una declaración de que el reino de Dios estaba irrumpiendo en un mundo quebrantado. A diferencia de los magos de la corte de Faraón, cuyos trucos servían para reforzar el orgullo de su gobernante, los milagros de Jesús apuntaban lejos de sí mismo y hacia el Padre. Cuando calmó la tormenta, Marcos 4, 35-41, no fue solo un acto de poder sobre la naturaleza. Fue una garantía para sus aterrorizados discípulos de que estaban al cuidado del Señor de toda la creación. Resucitar a los muertos, como en el caso de la hija de Jairo, Marcos 5, 21-43, mostró no solo su autoridad sobre la vida y la muerte, sino también su tierna compasión por los afligidos. Estos milagros no fueron simples demostraciones de poder, eran personales y tocaban la vida de las personas de manera profunda. Los milagros de Jesús también fueron únicos por su capacidad de trascender el mero espectáculo. Los magos y hechiceros podían cautivar a las multitudes con ilusiones, pero Jesús dejó a la gente reflexionando sobre verdades más profundas. Sus obras a menudo iban acompañadas de enseñanzas que iluminaban su significado, invitando a la gente no solo a maravillarse sino a creer. Por ejemplo, después de alimentar a los 5.000, Jesús declaró ser el pan de vida, Juan 6:35, conectando el milagro físico con una realidad espiritual. Este enfoque en capas distinguió sus milagros, nunca se trataban solo del momento inmediato sino de revelar verdades eternas. Al considerar el panorama milagroso de la antigüedad, queda claro que los milagros de Jesús fueron fundamentalmente diferentes. Mientras que otros podían realizar maravillas que deslumbraban y engañaban, las obras de Jesús eran señales de una realidad más profunda, arraigada en el amor y la verdad. Sus milagros no solo desafiaron las leyes naturales, señalaron a aquel que creó esas leyes. La pregunta de qué distinguió a Jesús nos lleva a una profunda comprensión. Sus milagros no fueron solo eventos sino invitaciones. Invitaron a su audiencia, y a nosotros, a ver más allá de lo ordinario, a vislumbrar el extraordinario reino de Dios irrumpiendo en nuestro mundo. Y en esa invitación reside el mayor misterio de todos.
En el mundo antiguo, los milagros no eran simplemente acontecimientos raros, a menudo se los consideraba misterios, imbuidos de capas de significado que iban más allá de la comprensión humana. Y, sin embargo, incluso entre las muchas señales y maravillas que llenaron las páginas de la historia, existía una tensión innegable entre lo milagroso y lo mundano, lo divino y lo engañoso. Algunos fueron realizados por quienes afirmaban tener poder divino, mientras que otros parecían ser trucos diseñados para capturar la imaginación y el asombro de las masas. Pero cuando Jesús caminó sobre la tierra, la naturaleza milagrosa de sus actos era tan profunda, tan inequívocamente real, que ningún juego de manos o ilusión podía explicarlos. No fue magia, era algo que iba mucho más allá, algo que, hasta el día de hoy, desconcierta la mente y conmueve el alma. Tomemos como ejemplo el momento en que Jesús sanó al ciego de nacimiento, Juan 9. Este milagro no se produjo en forma de una exhibición llamativa, un juego de manos o una ilusión cuidadosamente elaborada. No estaba envuelto en un misterio que dejara a la gente cuestionando su autenticidad. De hecho, el milagro en sí fue tan público, tan tangible, que los vecinos del ciego, junto con las autoridades religiosas, se vieron obligados a afrontarlo con asombro y sospecha. El hombre, que había vivido toda su vida en la oscuridad, de repente pudo ver, y no solo de forma fugaz o momentánea. Esta fue una transformación duradera e innegable. Un hombre que había sido ciego de nacimiento ahora miraba el mundo con nuevos ojos, y la realidad del momento era tan innegable que incluso aquellos que intentaban ignorarla se quedaron sin palabras. Si esto hubiera sido obra de un mago o un charlatán, habría habido una explicación, un truco oculto, una forma de explicar lo inexplicable. Pero no se pudo encontrar tal explicación. Los vecinos del ciego, que lo conocían de toda la vida, dieron testimonio de la veracidad del milagro. Los líderes religiosos, que normalmente buscarían desacreditar cualquier afirmación de intervención divina, se vieron arrinconados. A pesar de sus intentos de analizar y cuestionar el acto, no pudieron negar la realidad de que algo divino había ocurrido. Sin embargo, en su respuesta, Jesús dejó en claro que sus milagros no tenían como objetivo ganar seguidores o llamar la atención sobre sus habilidades. No se escondió detrás de ilusiones ni de enigmas. Explicó que el milagro era una señal del reino de Dios irrumpiendo en el mundo de una manera que nadie podía ignorar. Fue un vislumbre de lo divino, una revelación de un poder superior que trascendió el reino terrenal. A diferencia de los magos que guardan celosamente sus secretos, Jesús reveló claramente su propósito. Su poder no era para gloria personal, ni para engaño o entretenimiento, sino para mostrar el amor y la autoridad de Dios. Este profundo acto de curación no fue simplemente un signo de restauración física, era una declaración sobre la naturaleza del poder de Jesús. Su poder no fue conjurado a partir de conocimientos ocultos o artes místicas, era el poder mismo de Dios obrando en el mundo. Y este poder no estaba limitado por las limitaciones de la comprensión o las expectativas humanas. Rompió nociones preconcebidas sobre la forma en que funcionaba el mundo, sobre la naturaleza misma de la existencia misma. La curación del ciego no fue solo un espectáculo, fue una revelación de algo mucho más profundo. La restauración de la vista fue una metáfora de la restauración de todas las cosas. Considere también el milagro de la resurrección de Lázaro, Juan 11. Aquí el milagro adquiere una cualidad aún más profunda y misteriosa. Lázaro llevaba 4 días muerto. Su cuerpo, según todos los indicios naturales, ya había comenzado a descomponerse. Su tumba fue sellada y la piedra colocada frente a ella constituyó una barrera clara entre los vivos y los muertos. En todos los sentidos, la historia de Lázaro no fue solo una curación o una restauración, fue la restauración de la vida misma.
La muerte, que a menudo se considera la frontera última, fue confrontada directamente por Jesús. Lo que hace que este evento sea tan inexplicable no es solo la imposibilidad del mismo, sino el contexto en el que ocurrió. No estaba en la tranquila intimidad de un rincón apartado, lejos de miradas indiscretas. Se hizo en medio de una multitud afligida, muchos de los cuales ya habían aceptado que Lázaro se había ido, que la muerte había vencido. Sin embargo, ante esto, Jesús llamó a Lázaro, y de dentro de esa tumba sellada, Lázaro emergió, vivo y sano. En el mundo antiguo, muchos habrían afirmado tener poder sobre la muerte, pero tales afirmaciones eran a menudo meras leyendas o manipulación. Los nigromantes, hechiceros y magos podrían haber prometido hablar con los muertos o traer de vuelta a los perdidos, pero sus promesas eran huecas, envueltas en misterio e ilusión. La historia de Lázaro, sin embargo, no fue una historia contada en voz baja, ni algo que pudiera descartarse con un gesto de la mano. La resurrección de Lázaro fue un acto realizado a la vista del público, frente a amigos y familiares, en presencia tanto de escépticos como de creyentes. Fue una confrontación directa con la fuerza más poderosa del mundo natural, la muerte misma, y Jesús, con una simple palabra, ordenó que la vida regresara. Ningún mago podría replicar tal acto, especialmente bajo tal escrutinio. Ningún ser humano, independientemente de su habilidad, podría sacar vida de la tumba con la autoridad que mostró Jesús. La resurrección de Lázaro no fue simplemente un acontecimiento extraordinario, era una señal que trascendía los límites de la vida y la muerte. Reveló un poder que no estaba limitado por el orden natural, un poder que pertenecía solo a Dios. Tanto en la curación del ciego como en la resurrección de Lázaro, el poder de Jesús contrasta marcadamente con las obras de magos o hechiceros. Si bien los magos deslumbraban con sus trucos, Jesús realizó milagros que iban más allá del mero espectáculo. Sus milagros no fueron trucos de salón, eran señales de que el reino de Dios irrumpía en el mundo. Estaban destinados a revelar una verdad más profunda, que el Creador del universo estaba obrando, no a través de artes ocultas, sino a través de la compasión y la autoridad divinas. Los magos realizan sus trucos para entretenimiento o beneficio personal, y a menudo mantienen sus métodos en secreto. Pero Jesús no necesitaba esconderse detrás de nada. Explicó abiertamente que sus milagros eran señales de un poder divino en acción, señales que señalaban la realidad del reino de Dios. No fueron meras demostraciones de capacidad, sino invitaciones a creer, a ver el mundo a través de una lente diferente. En cada acto de curación, en cada resurrección, Jesús estaba revelando el corazón de Dios, un corazón que busca restaurar, sanar, traer vida donde había muerte. La naturaleza inexplicable del poder de Jesús no fue motivo de confusión o asombro. Fue una cuestión de revelación. Su poder era una señal de que la voluntad de Dios se hacía en la tierra, un vislumbre de la autoridad divina que un día haría nuevas todas las cosas. A diferencia de los magos, que trabajan para engañar, el poder de Jesús fue una invitación abierta a comprender los misterios del reino de Dios. Sus milagros no fueron ilusiones, fueron vislumbres de una realidad que estaba irrumpiendo en el mundo, revelando el plan de Dios para restaurar todas las cosas. Los milagros de Jesús no son solo historias de lo extraordinario, son ventanas a la naturaleza misma de Dios. Desafían nuestra comprensión de la realidad y nos invitan a ver más allá de la superficie. En la curación del ciego, en la resurrección de Lázaro, no solo somos testigos de hazañas notables, estamos encontrando el poder divino de Dios obrando en el mundo. Y ese poder no se puede explicar en términos humanos ni está limitado por nuestro entendimiento. Es un poder que trasciende la muerte, que sana a los quebrantados, que restaura a los perdidos. Es un poder que nos señala hacia el misterio último del reino de Dios,
un reino que no está limitado por el tiempo, el espacio o incluso la muerte misma. En los milagros de Jesús no encontramos trucos, engaños ni ilusiones. Solo encontramos lo inexplicable, lo divino, lo milagroso. En el reino de las maravillas antiguas, donde la frontera entre lo sobrenatural y lo cotidiano a menudo se desdibujaba, existía una poderosa distinción entre los milagros de Jesús y los deslumbrantes actos de los magos. Mientras que los magos y hechiceros hacían sus maravillas con juegos de manos, trucos mentales o rituales arcanos diseñados para entretener y cautivar, los milagros de Jesús estaban lejos de ser simples espectáculos. No fueron conjurados con el propósito de obtener fama personal, ganancias financieras o incluso la manipulación de multitudes asombradas. Más bien, fueron actos de intención divina, señales en el camino hacia una mayor revelación del reino de Dios. Estos hechos milagrosos fueron más que simples actos de poder, fueron declaraciones profundas sobre el propósito y la misión del Mesías. Los milagros de Jesús no se parecían a nada que el mundo hubiera visto antes. Desde el momento en que comenzó su ministerio, realizó milagros que trascendieron las expectativas del pueblo. Estaba claro que Jesús no estaba simplemente demostrando poder por el poder. No estaba interesado en hipnotizar a las multitudes ni en conseguir seguidores mediante hazañas mágicas. Cada acto de curación, cada restauración de la vida, cada señal milagrosa que Jesús realizó tenía un propósito específico y profundo. Uno que apuntaba a una realidad mucho mayor que cualquier cosa que la mente humana pudiera imaginar. En el Evangelio de Lucas se nos da una idea directa del verdadero propósito detrás de estos milagros. Cuando los discípulos de Juan el Bautista, que dudaban de la verdadera identidad de Jesús, vinieron a preguntar si él era el Mesías, Jesús respondió de una manera que debería haberlos impactado profundamente. Les dijo que contaran lo que habían presenciado: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la buena nueva a los pobres. Lucas 7, 22. Estos no fueron simplemente milagros aleatorios, fueron señales de que el reino de Dios estaba irrumpiendo en el mundo. Cada acto de sanación y restauración fue un cumplimiento de antiguas profecías, una vívida manifestación de las promesas hechas por Dios a lo largo de la historia de Israel. Los milagros de Jesús no fueron hechos aislados, estaban interconectados y tenían un propósito. No eran meros signos del poder sobrenatural de un hombre, sino revelaciones de un propósito superior, la misión de Dios de redención y restauración para el mundo. No eran trucos dignos de admiración por su novedad, sino acciones destinadas a hablar directamente de las necesidades más profundas de la humanidad y señalar la esperanza futura de renovación. La naturaleza de los milagros de Jesús va mucho más allá de la curación física de los enfermos o la resurrección de los muertos. Si bien estos actos fueron innegablemente impresionantes, llevaban consigo un mensaje más profundo, uno que estaba arraigado en el concepto de restauración. Cuando Jesús sanó a un ciego, no estaba simplemente dándole la vista a alguien que la había perdido, estaba ofreciendo un vistazo a un mundo donde todas las cosas eran hechas nuevas. Cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, no fue solo la restauración de un hombre a su vida anterior, fue un anticipo de la resurrección final que un día vendría para todos los que creyeran. Cada milagro que Jesús realizó fue una señal que hablaba de una creación renovada. Los milagros fueron actos de restauración que apuntaban no solo a la sanidad o liberación inmediata, sino también a una restauración mucho más grande y eterna que vendría con la llegada del reino de Dios. El mundo había sido quebrantado y estropeado por el pecado y el sufrimiento, pero los actos de misericordia y poder de Jesús presagiaban el día en que Dios haría nuevas todas las cosas. Los milagros de Jesús no fueron, pues, actos aislados de magia o misterio.
Estaban profundamente arraigados en el plan redentor de Dios. Eran señales que señalaban la obra suprema de restauración que vendría mediante la muerte y resurrección de Jesús. El tejido mismo de la creación, estropeado por el pecado y la decadencia, algún día volvería a estar completo gracias a la obra del Mesías. Y los milagros que Jesús realizó no fueron solo arreglos temporales, fueron símbolos proféticos de la curación eterna que estaba por venir. Uno de los aspectos más significativos de los milagros de Jesús fue el cumplimiento de las antiguas profecías. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de un Mesías venidero que traería sanidad, justicia y salvación. Los milagros de Jesús no fueron actos aleatorios, fueron cumplimientos intencionales de estas promesas proféticas. Confirmaron su identidad como el Mesías tan esperado, el Salvador del mundo. Por ejemplo, en Isaías 35, 5-6, se predijo que cuando viniera el Mesías, los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos saltarían y los mudos cantarían de alegría. Cuando Jesús realizó estos mismos actos, no simplemente estaba demostrando su poder, sino que estaba declarando al mundo que Él era el cumplimiento de estas profecías. Cada sanidad y restauración fue un cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Los milagros de Jesús no estuvieron aislados de la narrativa más amplia de la salvación, fueron el resultado mismo del plan eterno de Dios para redimir y restaurar el mundo. El propósito de Jesús al realizar estos milagros no era demostrar su valía a través del espectáculo, sino revelar la verdad de quién era Él, el Mesías, enviado para traer sanidad y redención a un mundo quebrantado. Sus milagros fueron la firma divina del reino de Dios en la tierra, un anticipo de la restauración definitiva que vendría mediante su muerte y resurrección. A diferencia de los magos de su tiempo, cuyos actos estaban motivados por la fama, la riqueza o el beneficio personal, los milagros de Jesús estaban motivados por un propósito mucho mayor. No fueron trucos ni ilusiones, fueron intervenciones divinas que revelaron el corazón de Dios y su plan para redimir su creación. Jesús no realizó milagros para llamar la atención sobre sí mismo, sino para revelar el amor y la misericordia de Dios. Su propósito no era deslumbrar ni entretener, sino mostrar al mundo el reino de Dios venidero. En Mateo 9:35, está escrito que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Su ministerio de sanación fue inseparable de su mensaje del reino. Los milagros de Jesús fueron una demostración visible de la obra invisible del reino de Dios irrumpiendo en el mundo. Fueron actos de compasión, señales de autoridad divina y vislumbres de la futura restauración de todas las cosas. Cada milagro fue una declaración del amor de Dios por la humanidad, una demostración de su poder sobre las fuerzas del pecado y la muerte. Los milagros de Jesús nunca tuvieron como objetivo ganar seguidores para sí mismo, sino revelar el corazón de Dios, un corazón que busca sanar, restaurar y redimir. Señalaron la mayor obra de redención que se completaría mediante su crucifixión y resurrección. Al realizar milagros, Jesús estaba mostrando al mundo no solo su poder, sino también la profundidad del amor de Dios y su plan supremo para la humanidad. Los milagros de Jesús fueron señales que señalaban más allá del momento inmediato hacia algo mucho más grande, la venida del reino de Dios en su plenitud. No fueron solo actos de compasión o demostraciones de poder, eran declaraciones de la obra suprema de redención que se lograría mediante la muerte y resurrección de Jesús. En cada milagro había una invitación a creer en algo mucho más grande que el acto físico mismo, la renovación de todas las cosas por medio de Cristo. A través de sus milagros, Jesús reveló la naturaleza del reino de Dios, uno de restauración, sanación y renovación. Pero estos milagros no fueron meros actos de bondad, eran signos proféticos de la esperanza futura que estaba por llegar.
Señalaron el día en que Dios haría nuevas todas las cosas, cuando la muerte sería derrotada de una vez por todas y cuando toda la creación sería restaurada a su gloria original. Desde este punto de vista, los milagros de Jesús no fueron solo demostraciones de poder sobrenatural, fueron revelaciones profundas de la naturaleza del plan redentor de Dios. Eran señales del reino venidero y, a través de ellas, Jesús reveló su verdadera identidad como el Mesías, aquel que llevaría a cabo la restauración definitiva de la creación. Sus milagros fueron un vistazo a un futuro prometido, un futuro en el que todo se arreglaría. En cada acto de curación, en cada restauración de la vida, en cada señal milagrosa, Jesús estaba mostrando al mundo que el reino de Dios se había acercado y que el mundo, roto y estropeado por el pecado, estaba siendo hecho nuevo a través de él. Y en esto, estaba cumpliendo su misión divina, llevando la esperanza de la redención y la promesa de restauración a todos los que creyeran. En el paisaje de la historia humana, hay un momento que se destaca por encima de todos los demás, un momento tan profundo, tan trascendental, que continúa resonando a través de los pasillos del tiempo. Este no es un milagro más. Es el milagro supremo, uno que trasciende todo entendimiento humano, desafiando los límites de la vida y la muerte misma. Es la resurrección de Jesucristo. En todas las culturas y en todas las épocas ha habido historias de quienes afirmaban realizar maravillas. Magos, ilusionistas e incluso los llamados profetas han deslumbrado a multitudes con hazañas que dejaron a la gente asombrada. Podían curar, predecir el futuro, transformar objetos y, a veces, incluso resucitar a los muertos. Pero ninguno de estos actos se acercó a la magnitud de la resurrección de Jesucristo. De hecho, ningún mago, ningún hacedor de maravillas, ningún profeta, a lo largo de toda la historia, ha pretendido semejante hazaña. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro, fue el milagro, un evento que destrozó el tejido mismo de la realidad y señaló un poder mucho más allá del ámbito natural. La resurrección de Jesús es, por su propia naturaleza, incomparable. No es solo un evento, es el momento decisivo de la historia humana. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no estaba simplemente demostrando poder sobre el mundo natural, estaba demostrando la supremacía absoluta de la autoridad divina sobre la vida, la muerte y todas las cosas intermedias. La muerte, que había tenido bajo control a la humanidad desde el principio de los tiempos, fue completamente derrotada por la resurrección. La resurrección de Jesús de entre los muertos marcó el punto de inflexión de toda la narrativa cósmica. En contraste con los llamativos trucos de los magos que realizan juegos de manos o ilusiones para engañar a la vista, la resurrección de Jesús fue presenciada por más de 500 personas. No fue un hecho solitario que pudiera descartarse como un truco o una invención. La resurrección fue un hecho histórico, atestiguado por numerosos testigos oculares, discípulos, amigos e incluso escépticos que nunca se retractarían de su testimonio. La transformación en las vidas de quienes presenciaron este evento milagroso es en sí misma un testimonio de su autenticidad. Donde antes había individuos temerosos y quebrantados, de repente aparecieron predicadores audaces e inquebrantables dispuestos a dar sus vidas por la verdad que habían visto. Los trucos de un mago pueden provocar una fugaz sensación de asombro, pero la resurrección de Jesús trajo una transformación eterna. No era un espectáculo para los ojos, fue una revelación para el alma. Los que volvieron a ver a Jesús vivo nunca volvieron a ser los mismos. Sus vidas fueron completamente reorientadas, su esperanza anclada en algo mucho más allá de las ilusiones temporales del mundo. Las implicaciones de la resurrección de Jesús son asombrosas. Ningún mago, ningún ilusionista podría pretender jamás haber realizado un milagro que cambiaría el curso mismo de la historia.
La resurrección de Jesús hizo exactamente eso. No solo inspiró seguidores, lanzó un movimiento global que ha seguido creciendo y extendiéndose durante más de 2000 años. La resurrección de Jesús es la base sobre la que se construye el cristianismo. Sin él, no habría iglesia, ni mensaje de esperanza, ni promesa eterna. Pero la resurrección hizo más que simplemente iniciar un movimiento, reformó la visión del mundo de millones. Para los primeros cristianos, la resurrección era la prueba innegable de que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Validó cada palabra que había pronunciado, cada milagro que había realizado y cada afirmación que había hecho acerca de su misión en la tierra. En la resurrección, Jesús demostró que tenía poder no solo sobre la enfermedad o la muerte, sino también sobre las fuerzas mismas del universo mismo. Aquí es donde la diferencia entre Jesús y un mago se vuelve más evidente. El poder de un mago se limita al ámbito de la ilusión. Es temporal, fugaz y, en última instancia, no sirve para nada más que sorprender o divertir. Pero la resurrección de Jesús no fue una mera ilusión. Fue una demostración del poder divino que cumplió el plan eterno de salvación de Dios. La resurrección fue una promesa de que, a través de Jesús, la muerte no tendría la última palabra. Fueron las primicias de una nueva creación, donde la muerte y la decadencia serían vencidas para siempre. Lo que hace que la resurrección de Jesús sea aún más extraordinaria es su regalo supremo, la promesa de vida eterna. A diferencia de los magos, cuyas hazañas permanecen limitadas a los confines de su existencia terrenal, la resurrección de Jesús ofrece algo mucho más profundo, el don de la vida que trasciende la muerte. La victoria de Jesús sobre la tumba no fue solo para él mismo, era para todos los que depositaran su confianza en él. Mediante su resurrección, Jesús abrió el camino para que otros experimentaran la misma victoria sobre la muerte que él había reclamado. Los magos pueden ofrecer un escape temporal de lo mundano, pero Jesús ofrece un escape permanente del poder de la muerte misma. Su resurrección fue la llave que abrió la puerta a la vida eterna para todos los que creen. No es solo un momento de la historia, es la puerta de entrada al futuro. Mediante la resurrección de Jesús, se promete a los creyentes que la muerte no tendrá la última palabra sobre sus vidas. Se les promete un futuro en el que la muerte será absorbida por la victoria, en el que la tristeza y el dolor ya no existirán. Cuando consideramos la magnitud de la resurrección, resulta cada vez más claro que no se trata de un acontecimiento cualquiera. Ningún ser humano podría jamás replicar tal milagro. La resurrección de Jesús no fue simplemente un acto extraordinario de poder físico, fue un acto divino de restauración. En la resurrección, Dios mismo estuvo obrando, demostrando su autoridad suprema sobre la vida y la muerte. Fue una declaración de que el Creador del universo tiene el poder de vencer incluso los obstáculos más insuperables. Si Jesús hubiera sido un mago, su resurrección no habría sido más que una ilusión hábilmente ejecutada. Pero no fue así. Fue obra de Dios mismo, rompiendo el velo de la muerte y marcando el comienzo de una nueva realidad. Los magos pueden engañar al ojo, pero no pueden alterar la naturaleza fundamental de la vida y la muerte. Solo Dios tiene el poder para hacer eso. La resurrección de Jesús continúa moldeando las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. No es un acontecimiento encerrado en el pasado, sino una realidad viva que resuena en cada generación. La resurrección no es meramente un hecho histórico, es una verdad viva que respira y que continúa transformando vidas. Cada persona que llega a la fe en Jesús comparte la victoria de la resurrección. Cada creyente es invitado a la nueva vida que Jesús aseguró mediante su muerte y resurrección. Al final, la resurrección de Jesús es la máxima demostración del poder de Dios.
Es un milagro que desafía toda explicación, desafía nuestra comprensión y apunta a una verdad que va mucho más allá de nuestra comprensión. Si Jesús fuera un mago, la resurrección sería imposible. Pero debido a que Él es el Hijo de Dios, la resurrección es el milagro más grande que el mundo haya conocido. Es el milagro que cambió todo, y continúa cambiándolo todo, para todos los que creen. Ante este milagro, solo nos queda una pregunta: ¿qué haremos con este don milagroso de la vida? ¿Abrazaremos la esperanza de la resurrección y viviremos a la luz de su verdad, o la descartaremos como un cuento más? La resurrección nos invita a una nueva realidad, una donde la muerte ya no domina y donde la promesa de vida eterna espera a todos los que confían en Jesús. El milagro no está solo en la resurrección de Jesús, sino en la invitación que Él extiende a cada uno de nosotros a resucitar con Él. Entonces, ¿fue Jesús un mago? La evidencia sugiere que Él era mucho más. Sus milagros no fueron manipulación o ilusión, sino una demostración del poder y el amor de Dios. Eran señales que invitaban a la fe, no al escepticismo, y llamaban a las personas a ver más allá de lo natural y a la realidad sobrenatural del reino de Dios. En última instancia, los milagros de Jesús nos desafían a cuestionar no solo su naturaleza sino también nuestra respuesta. ¿Son ilusiones que hay que descartar o invitaciones a creer? En un mundo a menudo consumido por la duda, su vida y obras continúan llamándonos a algo más grande, un encuentro con lo divino.